El sofá naranja, con Claudia Suárez Arbesú. Bueno, hoy recibimos en el sofá naranja a Claudia Suárez Arbesú, nacida el 25 de abril de 96, estudió en el IES Aramo, se graduó en el 2014 y es graduada en Economía por la Universidad de Oviedo en 2019. Además, cursó un máster universitario en Economía, en concreto el de Instrumentos del Análisis Económico. Comenzó la tesis en 2021, Desigualdad de Oportunidades y en concreto Movilidad Social, que presentará en 2025. Bueno, la primera pregunta que siempre solemos hacer a nuestros entrevistados es que qué querías ser de pequeña y cuál es tu recuerdo preferido de aquella edad. Vale, a ver, pasé por muchas etapas, ¿no? Entonces, de pequeña me gustaba mucho la arqueología, entonces yo hubo una época que decía que quería ser arqueóloga. Luego, claro, me di cuenta que para eso tenía que estudiar la carrera de Historia, entonces ya lo descarté. Y luego sí que es verdad que desde muy pequeñita tenía bastante claro que quería tirar por la rama de, bueno, no economía exactamente, pero yo no sé cuántos años tenía, que estaba en cuarto de primaria o algo así, me disfracé de banquera. Entonces iba con traje y con un maletín. Entonces yo desde entonces ya decía que yo quería ser banquera y quería trabajar en un banco. Entonces, bueno, desde ahí ya tuve claro que quería tirar por la rama de ADE o Economía. Luego ya en bachiller decidí que quería Economía. Entonces eso, lo tuve bastante claro desde el principio. Bueno, otra de las cuestiones que te queríamos así preguntar, o mejor le preguntaríamos a tus padres, es, ¿eras buena estudiante? ¿Suspendiste alguna asignatura? ¿Cuál? Vale, a ver, por lo general fui buena estudiante, sí que tal vez el peor año, o los dos peores años que recuerdo son tercero y cuarto de la ESO, pero porque me cambié de un cole concertado a instituto público, entonces bueno, el cambio fue un poco duro, y sí que, yo creo que en tercero no llega a suspender ninguna, pero en cuarto llega a suspender una evaluación de mates. Y eso, luego ya en bachiller volví otra vez más o menos con mi camino de buena estudiante, pero eso. ¿Y durante la carrera? Durante la carrera solo suspendí una asignatura, Macro 2 con Ana Margarita, y nada, me negaba a ir a junio porque nunca había ido a junio, yo quería disfrutar ya de mi verano desde mayo, y entonces nada, pues en mayo fui con 6 asignaturas y nada, la saqué, así que bueno, ahí quedó la cosa. Bueno, una muestra más de esfuerzo, que con esfuerzo se puede todo. Bueno, has pasado por la carrera de Economía, aspectos buenos, aspectos malos que nos podrás comentar. Sí, pues a ver, que la mayoría de los que estamos aquí un poco en el equipo hemos estudiado ese grado, entonces pues bueno, si vemos cosas pues que nos faltan, que nos sobran, que tal. Entonces no sé, tú con la perspectiva del tiempo, que ya pues llevas bastante tiempo graduada, pues puedes decir, pues sí, mira, esto me ha servido para tal, esto pues no me ha servido. Háblanos un poco, pues bueno, también sobre la experiencia, la satisfacción, la dificultad que te supuso la carrera. Vale. A ver, yo tengo que decir, esto no va a quedar muy bien, pero yo cuando salí, o sea, en cuarto de carrera, yo cuando acabé la carrera, yo siempre lo digo, yo sentía que no sabía nada de economía. O sea, me refiero, al final, creo que en muchas asignaturas se intenta meter mucha información en muy poco tiempo, y al final lo que hace, bueno, lo que hicimos la mayoría y lo que creo que siguen haciendo todo el mundo un poco es estudiar y vomitar, ¿no? Entonces al final no acabas de verdad absorbiendo el conocimiento necesario, entonces bueno, sí que creo que eso es algo que se debería de tener en cuenta, y bueno, luego sí que con el paso de los años también una crítica que tengo, que bueno, esto lo he hablado con más profesores y creo que no soy la única que piensa eso, sino que creo que al final la sociedad va avanzando, el mercado de trabajo va avanzando, y también las carreras y los planes docentes tienen que avanzar, ¿no? Entonces yo muchas veces veo que hay asignaturas en las que se sigue haciendo literalmente lo mismo que se hacía cuando yo estaba en primero. Entonces no puede ser, eso hay que ir adaptando un poco las cosas, ¿no? Entonces bueno, esas serían las dos críticas principales que tendría que hacer, la verdad. Bueno, nos hemos enterado, por diversas fuentes que estuviste trabajando en una entidad bancaria, en la antigua Liberbank, pues bueno, de cara al público, en el sector financiero. ¿Te siguen gustando las finanzas? ¿Cómo valoras la experiencia? Es un rasgo así destacado en nuestras... Vamos, que todos hemos trabajado en finanzas. Fernando Rubiera el otro día nos comentaba que él había también sido becario en un banco. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, a ver, sí que es verdad que creo que al final las prácticas por lo general como que, en economía, bueno, y en ADE también, ¿no? Pero en economía se enfocan mucho
al sector bancario, creo que en ese sentido no tenemos como mucha oferta de prácticas, ¿no? Y al final, al menos yo estoy hablando de mi experiencia, entiendo que la de otros compañeros pues habrá sido diferente, pero yo estaba de cara al público en ventanilla. Entonces, bueno, a ver, al final a lo que me dedicaba era a pasar libretas. Entonces sí que es verdad que yo tuve suerte en el sentido de que a mí me tocó, la sucursal que me tocó fue la de la Escandalera, que era la principal de Oviedo, entonces sí que vi cosas, hice cosas que sé que en otras sucursales no se hacían, que literalmente estabas para pasar libretas. Entonces bueno, en ese sentido no me puedo quejar del todo, ¿no? Pero bueno, a ver, a mí la experiencia me gustó, yo estaba a gusto, me gustaba mucho, también sí que es verdad que me gusta mucho pues tratar con la gente y de cara al público y eso, aunque a veces, bueno, pues sea un poco, te queme un poco, ¿no? Pero en general me gustaba bastante. Pero sí que me di cuenta de que no era mi camino a seguir, porque, bueno, en este caso, eso, como era la sucursal principal, pues venía mucha gente de, bueno, una fundación asturiana que se llama FASAD, que lo que hacen es, tienen la tutela de personas con discapacidad, ¿no? O que no, vamos, no pueden estar tuteladas, que necesitan estar tuteladas por alguien. Y entonces, pues a ver, te encontrabas con situaciones un poco pues, complicadas, ¿no? Entonces a mí eso pues me daba mucha pena y entonces yo en ese sentido lo pasaba un poco mal y un poco el antes y el después, a pesar de que eso me gustaba y estaba muy cómoda, fue cuando un día pues estaba escuchando pues bueno, a unos trabajadores, a unos compañeros, no sé qué problema tenían y estaban hablando y contestó uno de ellos, Jolín, no dijo exactamente eso, pero bueno, nosotros somos un banco, no somos una ONG. Y entonces en ese momento me di cuenta de que probablemente ese no fuese el camino que yo quería seguir porque, bueno, pues yo siempre he tirado mucho por lo social, ¿no? Tema de desigualdades, injusticias, etcétera. Entonces, bueno, obviamente respeto por completo a los bancos y a la gente que trabaja en los bancos, pero sí que en ese momento me di cuenta de que no era el camino que yo quería seguir. Bueno, parece que el doctorado es una cosa así destinada para unos pocos. Entonces, ¿qué te motivó a realizarlo? Y luego, pues ya después de esa pregunta, ¿cuáles son los pasos a seguir para realizar el doctorado y pues las diferentes fuentes de financiación? Porque al fin y al cabo pues es una cosa que lleva mucho tiempo y yo creo que es una parte que no se suele hablar en la universidad, no lo suelen hablar los profesores, lo suelen hablar pues con unos poquitinos y que pues yo creo que pues igual quizás a alguna de las personas que nos está escuchando le puede interesar mucho este tema. Tómate el tiempo que consideres oportuno. Vale, lo primero, lo que has dicho de que el doctorado está hecho para unos pocos, eso mismo pensaba yo pues hace, no sé, cuando estaba en bachiller, por ejemplo, incluso cuando estaba en la carrera, una vez una de mis mejores amigas me preguntó y me dijo, ¿y tú no piensas hacer el doctorado? ¿Te planteas alguna vez hacer el doctorado? Y dije yo, no, el doctorado, digo yo, si eso es para gente inteligente, digo, no, ahí solo pueden ir los mejores. Entonces, sí que es verdad que con el paso de los años te das cuenta de que eso no es así, me refiero, el doctorado para cualquier persona que de verdad tenga un interés en investigar o en un campo en concreto y que tenga o sea, la constancia y esa, o sea, que se esfuerce, o sea, el doctorado para una persona así, o sea, no hace falta que seas súper inteligente ni mucho menos, ¿no? Con que tengas la capacidad de esforzarte, yo creo, y de la motivación es suficiente. Entonces, eso por un lado. Luego, yo por ejemplo, yo me di cuenta de que quería, sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? Que yo la verdad que hice toda la carrera un poco ajena a lo que era el mundo de la investigación y el mundo del doctorado, ¿no? Al menos, no sé ahora, pero de aquella los profesores no hablaban, o al menos a mí no me hablaban de investigación. Para mí los profesores daban clase, corregían exámenes, preparaban clases y nada más, ¿no? Entonces yo no era consciente de esa faceta investigadora por parte de ellos. Entonces yo me di cuenta de que quería hacer el doctorado, de que existía ese mundo, cuando hice las prácticas extracurriculares en el último año del grado, ¿no? Yo las hice en un centro de investigación que está adscrito a la Universidad de Oviedo, en Mieres, y entonces ahí pues, fue cuando empecé a conocer un poquitín el mundo de la investigación. Entonces, ¿qué más me decías? Bueno, temas de financiación y todo. Entonces, claro, vale, es importante eso, pues tener en cuenta, yo de aquella tampoco era consciente de eso, probablemente a día de hoy si supiese las cosas que sé, no estoy 100% segura de que hubiese hecho el doctorado, porque al final, de primeras yo creo que cuando no tienes toda la información necesaria, piensas que, bueno, que al final el doctorado pues es un grado más, ¿no? Entonces, pues haces el grado, haces el máster y luego pues venga el doctorado. Pero claro, a ver, el doctorado implica que te plantas, pues con suerte, con 23 años,
¿no? En mi caso lo empecé creo que con 24, entonces te plantas con 23 años de primeras, sí, estudiando y sin ningún tipo pues, de ingreso ni de financiación, ¿no? Al final yo siempre lo equiparo un poco, obviamente hablando de las distancias, como una oposición. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú para el doctorado, esto yo tampoco era consciente al inicio, al final el doctorado pues tienes que hacer cursos, está bien que hagas cursos, que vayas a congresos, que hagas estancias y claro, eso, el dinero tiene que salir de algún sitio, ¿no? Entonces, hay varias opciones. Yo, por ejemplo, la mitad de mi doctorado me lo autofinancié yo, o sea, yo estaba trabajando en Mieres, en proyectos de investigación, sí que es verdad, pero en proyectos que no tenían nada que ver con mi tesis. Entonces yo al final tenía doble trabajo, ¿no? Tenía el doctorado y esto. Entonces esa es una opción, gente que curra, que trabaja para poder financiarse el doctorado. Luego otra, trabajar en proyectos de investigación, como es el caso de compañeros míos, pero bueno, más enfocados al menos en tu tema, ¿no? Que aunque no sea para tu tesis, pero bueno, estás trabajando en el tema. Luego, que tengas una beca. Entonces, a ver, hay principalmente, que yo sepa, hay 2 becas, bueno, seguro que hay alguna más, pero bueno, las 2 principales son la FPU, que es a nivel nacional, y la otra es la Severo Ochoa, que se la da al Principado de Asturias. Entonces yo, de hecho, la Severo Ochoa me la dieron este año, o sea, estoy en 4º año de doctorado, o sea, para que veáis también un poco cómo funciona, ¿no? Y porque, bueno, las convocatorias pues salen cuando salen, bueno, que es un poco caos todo, ¿no? Entonces, bueno, tienes las becas. A ver, las becas, tanto la FPU como la Severo Ochoa son parecidas, son 1.000 euros o 1.000 y poco, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que sea un sueldo muy bueno y luego sí que te pagan creo las estancias, pero por ejemplo los congresos no te los pagan y eso al final también te cuenta, entonces al final siempre tienes que poner tu dinero, ¿no? Entonces, bueno, a no ser que estés en un proyecto que te financie todas esas cosas, que entonces, bueno, pues está bien, sí que es verdad que creo que es un camino bastante complicado. Entonces, o de verdad te gusta eso y estás muy motivado para hacerlo, o si no, lo vas a pasar tal vez un poco mal, pero bueno. Bueno, nos has comentado un poco pues, el tema de cómo que te motivó. Actualmente estás trabajando con Ana Jesús López Menéndez y María Rosalía Vicente Cuervo en tu tesis, que un poco como comentó anteriormente Eugenia, sobre un poco pues, la movilidad social y la desigualdad de oportunidades. Has presentado algún artículo últimamente en alguna revista de investigación de bastante importancia, de bastante prestigio. ¿Qué nos podías comentar al respecto de eso? Bueno, pues este ha sido el primer artículo de mi tesis. Y en él lo que he hecho ha sido, en un primer lugar, analizar los niveles de movilidad social que hay en 5 países africanos. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, yo cuando empecé la tesis, o sea, a mí hay 2 asignaturas que me han marcado a lo largo de mi carrera académica, que fueron Economía de los Recursos Naturales y Economía del Desarrollo. Entonces yo cuando empecé la tesis sí que estaba como muy empeñada en enfocarlo hacia economía del desarrollo, ¿no? En los países subdesarrollados, etc. Entonces, bueno, por un lado, por eso escogí este primer tema, y luego también porque sí que es verdad que el tema de la movilidad social en los últimos años ha cobrado mucha importancia, el tema de ascensor social, si funciona, si no funciona, pero sí que es verdad que la mayor parte de los estudios o de la literatura se encuentra enfocado pues a países europeos o Estados Unidos, ¿no? Principalmente. Y en el caso de los países africanos hay muy poca literatura. Entonces, bueno, quise aprovechar ese hueco, ¿no? O ese vacío de conocimiento que había ahí y entonces analizamos eso, los niveles de movilidad social por un lado, y luego también con la información disponible, que en esos países pues obviamente no es mucha, ¿no? Pero intentamos hacer al menos, aunque fuese una aproximación de qué factores determinan que una persona presente un nivel de movilidad u otro, ¿no? Entonces bueno, eso. No sé si quieres que cuente los resultados o me los vas a preguntar tú. Bueno, hombre, plantearnos ahí si algún avance para picar un poco la curiosidad entre la Vale. Bueno, nada, los resultados que hemos visto, sí que es verdad que, a ver, la dinámica no es muy diferente a la que, por ejemplo, podríamos ver en países desarrollados, ¿no? Lo que sí cambia son los niveles, ¿no? Entonces,
en estos países africanos que yo estudié, sí que ves que, por ejemplo, hay porcentajes muy altos de hijos que presentan movilidad descendente, o sea, que están peor que sus padres, en ingresos y en ocupación, por supuesto, pero incluso en educación. En algunos países, por ejemplo, en Ghana, la mayor parte de los individuos que yo había estudiado presentaban movilidad descendente en educación, o sea, tenían todavía niveles educativos más bajos que los de sus padres, lo cual es muy preocupante. Luego, por lo general, la mayor parte de los individuos tienen movilidad nula, es decir, están igual que sus padres. Y entonces, claro, bueno, esto depende, ¿no? O sea, obviamente, si los padres tienen estatus socioeconómico alto, pues no hay ningún problema, el problema es cuando lo tienen bajo, ¿no? Y el patrón que os digo, que es similar al de países desarrollados, es que lo que vemos es que en educación es el ámbito en el que más mejora la gente. Entonces podemos pensar, bueno, si tienen más nivel educativo, pues probablemente tengan un acceso a un mejor trabajo, un mejor sueldo, etc. Pues no pasa. Entonces, sí, mejoran el nivel educativo, pero luego cuando llegamos al siguiente paso, que es el tipo de ocupación o tipo de salario, vemos que no. O sea, que los individuos siguen igual. Entonces, ahí también se ve que hay un problema, ¿no? Sí, que falta como un impulso. Exacto. Un maná que caiga ahí del cielo y que impulse pues, esa economía, por decirlo de alguna manera. Bueno, también nos hemos enterado, gracias a doña Ana Jesús López, que bueno, acudes a colegios de una forma novedosa a realizar charlas a través del juego de la OCA para explicarles un poco la desigualdad. ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo te viste envuelta en ese proyecto? Coméntanos un poco, Claudia. Bueno, pues a ver, la idea nació un poco porque yo cuando estaba trabajando en Mieres, era un proyecto europeo sobre pesca artesanal, y entonces ahí con la que, bueno, era mi jefa entonces, que es profesora asociada de la facultad, Laura García, pues pensamos que estaría muy bien hacer charlas en colegios en el marco de, creo que eso había sido la Semana de la Ciencia, que la organiza la universidad en noviembre. Y entonces yo sí que es verdad que me había quedado un poco con el gusanillo de poder hacer eso, pero más enfocado a mi tesis. Entonces, justamente hace un año había salido otra iniciativa de la universidad que se llamaba De Gira con la Ciencia, que era bueno, parecido. Era eso, pues ir a dar charlas a colegios. Y entonces me empeñé bastante en que quería hacer eso y quería trasladar algo que estaba haciendo yo con la tesis. Entonces, bueno, sí que es verdad que me llevó bastante trabajo, pero bueno, al final la idea un poco es, yo voy a los coles, educación primaria, bueno, sí que hice un instituto, pero bueno, fue un poco para hacer un favor personal, porque con adolescentes no me apetece tratar mucho, pero es en coles de educación primaria. Yo primero les hablo un poco, pues les hago una presentación, si son 20 minutos o algo así, de lo que es la desigualdad de oportunidades, se lo explico, y luego sí que es verdad que antes de eso les paso una encuesta, y les pregunto, que eso da mucho juego, que si pudiesen pedir 3 deseos, ¿qué 3 deseos pedirían? ¿No? Entonces, en general, no tienen por qué estar relacionados con la desigualdad. Entonces, luego en la presentación les pongo un vídeo de un proyecto que, bueno, de Arnau Goriso, el cantante, que lo que hizo fue hacer esa pregunta a un grupo de niños en un cole de Uganda y a un grupo de niños en España. Y entonces, luego les ponían a los niños de España las respuestas de los de Uganda. Entonces, bueno, creo que es un vídeo bastante gráfico, ¿no? Y que a los niños les sirve mucho para ver otras realidades, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes de que existen otras realidades. Y luego completo el taller con una adaptación del juego de la OCA. Entonces lo que hice con el juego de la OCA fue, bueno, traigo aquí el tablero impreso, pero bueno, no se va a ver mucho, pues lo tengo en casa. Bueno, si lo queréis ver, luego si no os lo puedo mandar. Os mando una foto. Entonces lo que hice fue adaptar un poco el tablero y, bueno, como podéis ver, hay casillas, bueno, no se ve porque está en blanco y negro, pero hay casillas rojas, verdes y la del dólar, que es crisis económica. Entonces, lo primero que hago es dividir la clase en grupos y cada grupo no va a empezar en la misma casilla. Entonces, cada grupo escoge una tarjeta de salida y en la tarjeta de salida, pues por ejemplo, un grupo tiene, tu familia tiene mucho dinero, así que cuando acabes la carrera no te va a hacer falta buscar trabajo porque tus padres te lo van a dar en su empresa. Empiezas en la casilla 10. Y luego, por ejemplo, pues otro grupo tal vez has nacido en uno de los países más pobres de Latinoamérica, empiezas en la casilla 1.
Entonces eso ya para que vean que de primeras no todos, o sea, en función de una serie de características, no todos empezamos en la misma casilla de salida. Y entonces luego, pues, dependiendo de si caen en una casilla con una tarjeta verde o con una tarjeta roja, pues les van saliendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tarjetas verdes, tengo una que es, después de haberte esforzado mucho y de haber estudiado mucho, te dan una beca para ir a estudiar a una de las mejores universidades del mundo. Entonces, avanzas 5 casillas. Y las rojas, pues, por ejemplo, yo qué sé, a tu madre le diagnostican una enfermedad y no puede trabajar, vas 3 casillas atrás o te quedas sin tirar en el siguiente turno. Entonces, eso, y sí que es verdad que, bueno, todos los profesores me lo dicen, que les gusta mucho la idea y es una manera como muy visual y muy representativa de ver un poco, obviamente adaptada a los niños, ¿no? Pero de ver, pues, la realidad. Pues yo creo que tanto mi compañera como yo, por lo menos lo que me ha dicho con la mirada, es de que es muy buena iniciativa y desde aquí pues te lo agradezcamos. Te damos nuestra absoluta enhorabuena. Gracias. Bueno, un aplauso un poco malo. Bueno, nos has comentado también que has estado en Mieres, en el Instituto de los Recursos Naturales y Ordenación del Territorio. Últimamente, o bueno, por lo menos gracias a José Alba Alonso, se ha puesto, por lo menos en mí, un poco pues el gran problema que está sucediendo pues en la denominada España abandonada, de que pues bueno, están proliferando pues muchos proyectos de pues, energías renovables, serían, bueno, mejor dicho, macroproyectos empresariales con este ámbito. ¿Y tú pues crees que puede ser una solución? Porque bueno, generalmente este tipo de proyectos igual en el momento en el que se comienzan, en el momento de realizarlos, pues se suponen un incremento del empleo, pero bueno, en el largo plazo parece que no. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo es que este tema... a ver, entiendo que te refieres, pues, por ejemplo, a proyectos de parques eólicos, sí, etcétera. Yo es que con este tema no puedo, o sea, lo siento mucho, pero no estoy a favor de los parques eólicos, porque, por ejemplo, generan trabajo. ¿Qué trabajo generan? Me refiero, o sea, tú mangas un parque eólico en los Oscos y el que va a mantenerlos, o sea, generarán trabajo, no lo sé, pero tal vez en el momento en el que montas el parque, porque luego el que mantiene el parque es una persona. Y es una persona que va allí en coche, lo digo porque conozco a gente que se encarga del mantenimiento de eólicos. Entonces, generar empleo no genera ningún tipo de empleo para la zona. Luego, también, impacto en el turismo, me refiero al impacto paisajístico de tener unos eólicos mangados en lo alto de la montaña, es bastante serio. Y luego también a mí, por ejemplo, lo que me cabrea bastante en este sentido es que, ¿dónde están los eólicos en Asturias? Del centro para la izquierda. ¿Por qué? Porque el parque de atracciones lo tenemos montado hacia la derecha. Entonces tú vas a Picos de Europa y obviamente, además del parque reserva, pero me refiero en alrededores, las zonas que no son reserva, tú no encuentras, bueno, que yo sepa, a día de hoy me parece que no hay ningún parque eólico. Entonces, claro, ¿dónde se ponen? Se ponen lo que tú dices, un poco en la España abandonada, en la España vaciada. Pero es que el beneficio que tiene para esas zonas es que no es ninguno. O sea, me refiero, y es que luego vas a esos pueblos, tú vas por el occidente de Asturias y las pancartas que te encuentran son eólicos, no. Me refiero, la gente de la zona es que tampoco los quiere. Y luego ya, bueno, ese es otro tema aparte, los eólicos marinos. Que eso también tela, o sea, querer mangar unos postes en medio del mar, a mí me parece la leche. Y bueno, mismamente, no sé si es esta semana o la que viene, se van a manifestar los pescadores, creo que es en Burela, en este aspecto. Y todavía salió, creo que fue la semana pasada, no sé si sigue siendo patrón mayor de Puerto de Vega, pero bueno, el presidente de las cofradías asturianas quejándose en este aspecto, ¿no? Entonces, no sé, creo que esto es opinión mía, ¿no? Pero al final el beneficio que tiene no compensa todas las desventajas que tienen estos proyectos, la verdad. Pero bueno, es opinión mía, entiendo que otra gente pues tendrá otra opinión diferente, ¿no? Pero bueno. Sí, yo creo sobre todo que quizás el rasgo más destacado de todo esto es que es la cosa de hacer un macro parque eólico que coge, pues yo qué sé, montañas concentradas. No es pues que digas tú, bueno, pues es un pequeño parque eólico o que quizás su impacto pueda ser menor. Bueno, sabemos también que has participado en el primer informe de análisis sobre el impacto social y económico generado de las viviendas de uso turístico para el municipio de Gijón en el año 2022, de la mano del profesor Sergio de Sociología. Entonces, bueno, es un tema caldente que está pues, en el ojo del titular, porque bueno, está proliferando mucho el turismo en Asturias en estos últimos tiempos y sobre todo quizás con el cambio climático pues igual aumente mucho más. Entonces, ¿cómo valoras tú ese problema? ¿Qué resultados obtuviste brevemente?
Bueno, pues sí que es verdad que yo no era consciente hasta que empecé a trabajar en este tema de la importancia, ¿no?, que tenía el tema de las viviendas de uso turístico. Y sí que, bueno, lo que hemos visto en el caso de Gijón es que, bueno, nosotros lo que hicimos fue calcular una serie de indicadores, ¿no?, de tensionamiento de la zona o de presión residencial de este tipo de vivienda en la ciudad. Y bueno, como también lo hemos hecho en Oviedo y bueno, los resultados son parecidos, al final obviamente los que salen más mal parados son los barrios y las secciones censales del centro, ¿no? Entonces, bueno, esto es una ayuda para las administraciones para llevar a cabo la normativa necesaria para poder regular este tipo de viviendas. Entonces, bueno, no sé si el Ayuntamiento de Gijón ahora mismo creo que debe estar redactando la normativa, o bueno, quieren restringir este tipo de viviendas, porque sí que es verdad que al final afecta bueno, obviamente a la ciudadanía, o sea, a los habitantes de la ciudad, y luego al tema de disponibilidad de la vivienda residencial. Entonces eso, sé que las administraciones, lo que tú dices, ¿no?, es un tema muy candente y las administraciones quieren tomar medidas. Sí que es verdad que no lo tienen fácil para poder legislar y para poder poner restricciones, pero bueno, se está intentando y se acabará haciendo, la verdad. Bueno, antes hablabas un poco al principio de la entrevista sobre que no habían cambiado mucho las cosas cuando tú empezaste la carrera, por ejemplo, cuando la estamos cursando como varios alumnos como Sergio o como yo. Entonces, ¿crees que necesitamos más asignaturas, por ejemplo, enfocadas a nuestra parte imaginativa? Por ejemplo, en regional tenemos a Rubiera, donde nos propone hacer proyectos o presentar una fotografía. Y si crees que hacen falta más asignaturas así, ¿cuáles serían para ti? Pues no sé, a ver, sí que no sé si asignaturas en global, hombre, tal vez si estás más orientado al ámbito de la empresa, pues tal vez sí, ¿no?, porque obviamente la creatividad pues es muy importante. Para el ámbito de la economía no lo sé, bueno, tendría que darle una vuelta, la verdad, al tema, pero sí que creo que, o sea, iniciativas como las de Fernando a la hora de dar clases son muy importantes porque también, o sea, ayudan a mantener el interés en el alumnado, ¿no? Cosa que creo que hoy en día es el principal problema que tenemos. Me meto en el saco porque, bueno, di clase el semestre pasado, ¿no?, pero que tienen los docentes. Entonces, bueno, creo que ese tipo de docencia o de dar clase está muy bien y beneficia mucho en ese sentido. Bueno, algunos el semestre pasado tuvimos la suerte de que nos diste las prácticas de aula de econometría. Entonces, bueno, queremos saber por qué las asignaturas de estadística, a pesar de su utilidad para comprender y explicar los fenómenos de la realidad con un conjunto limitado de conocimientos, son en las que más se atascan los alumnos. A ver, porque esto lo he pensado yo a veces, ¿no? Sí que es verdad, a ver, no sé si será vuestro caso, pero bueno, yo lo veo porque, bueno, trato con una chica que está ahora en el instituto, llevo muchos años con ella, y bueno, le doy clase, y sí que es verdad que cuando llega, o sea, obviamente todos los años hay asignaturas de temas de estadística, ¿no?, estadística y probabilidad, y todos los años cuando se llegan a esos temas acaba el curso, o sea, nunca llega a dar estadística. Entonces, creo que ya un problema de base es que en los institutos no se le da la importancia tal vez necesaria, o como son los últimos temas, siempre se acaba dejando, ¿no? Entonces ya, de primeras yo creo que ya se empieza la carrera con menos base de la necesaria. Luego también, no sé si es tanto ahora, pero yo, por ejemplo, cuando empecé la carrera, a nosotros se nos decía que para estudiar economía tenías que hacer el bachiller de sociales. Entonces, en verdad, cuanto más matemática y más estadística sepas, mejor, o sea, nunca va a ser de más. Entonces, creo que ya de primera se empieza con una base que probablemente no sea la necesaria para cursar ciertas asignaturas, o o sea, te cueste más, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro, a ver, no es el caso de econometría, porque yo sí que es verdad que creo que en econometría al final están las PLs que ayudan mucho, ¿no?, porque son todo casos prácticos. Luego está el trabajo, que bueno, quieras que no, también te ayuda, pues eso, bajar a lo práctico, a lo que de verdad te va a servir, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que yo tengo recuerdos de otras asignaturas de estadística que al final no veías cómo podías aplicar lo que estabas aprendiendo, ¿no? Entonces tú solo veías fórmulas en la pizarra, demostraciones, que entiendo que sí, que son importantes porque al final hay que saber la base, pero luego no veías el sentido de estar haciendo todo eso, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los problemas, que hay que intentar ir un poco más
o sea, a la práctica. O sea, cómo podemos aplicar lo que estamos aprendiendo o cómo se puede aplicar esta teoría a la práctica o incluso al día de mañana, me refiero, más enfocado incluso al mercado laboral, ¿no? Análisis de datos, que ahora está tan en auge, etcétera. Entonces, bueno, no sé. Bueno, entonces, ya para pasar a la parte un poco más divertida, dinos una medida para mejorar la facultad. Carmen no escucha el podcast. Es que no sé, sinceramente. A ver, por un lado, o sea, académica, diría, porque al final para mí, o sea, la facultad son dos cosas, ¿no? Está la parte académica y luego la parte social, que para mí es igual de importante, ¿no? Porque al final te pasas muchas horas aquí y muchos años de tu vida. En cuanto a la parte académica, yo diría renovar un poco las asignaturas de las carreras, la verdad. Eso, por ejemplo, tema de análisis de datos y todas estas cosas, en cosas como economía, creo que es muy importante. Es que luego, por ejemplo, te vas a bancos y en los departamentos de análisis de datos están trabajando matemáticos, ingenieros, físicos y con suerte tienes a un economista, pero es que a uno, el resto son de otras áreas, ¿no? Entonces eso creo que también nos tiene que hacer un poco pensar que tenemos que cambiar un poco hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y luego en lo social, hombre, pues diría que tal vez yo cuando estudié, no sé si es vuestro caso, pero yo echaba un poco de menos como ese más ambiente de universidad, ¿no? Al final era como que, bueno, si tenías suerte de hacer un grupo en clase, pues sí, guay, pero si no, es que venías, pasabas tus 3-4 horas de clase y te marchabas. No había mucho ambiente como puede haber tal vez en otros países, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve de Erasmus en Gales y tenías las societies, ¿no? Entonces, pues tenías clubes, pues de todo lo que quisiese, o sea, tenías club de surf, de voluntariado, un montón de cosas, y eso ayudaba más y como hacer más facultad, ¿no? A conocer más a los demás compañeros de otras carreras incluso, etcétera. Entonces, no sé, ahora mismo que se me ocurren esas dos cosas. Bueno, ahora vamos a pasar, te vamos a hacer un juego y es que te vamos a decir nombres de compañeros tuyos y también pues una serie de preguntas y con quién harías cada cosa, ¿vale? Tenemos como participantes a Ana Jesús López Menéndez, María Rosalía Vicente Cuervo, Matías Mayor Fernández, Carmen Benavides, José Alba Alonso, Ana Suárez Álvarez y Esteban Fernández Vázquez. La primera pregunta, ¿a quién no le pedirías los apuntes? ¿A quién no? ¡Hostias! Madre mía, me cae. A José Alba. ¿De qué copa no beberías? ¿De qué copa no bebería? De fiesta, ¿eh? Ya. No sé. Ana Jesús. No sé. No sé yo si tendríamos el mismo gusto. Luego, si eso puedes cambiar. Vale. Si no estás de acuerdo. ¿Quién sería tu pareja ideal para planear un atraco? Ana Suárez. ¿Con quién no te montarías en el coche? A ver, esta yo creo que... Bueno, con Esteban. ¿Y tu compañero ideal de Erasmus? Matías. No sé si tiene pinta fiestero, pero bueno. Te quedan Rosalía y Carmen Benavides. Ay, es verdad, Carmen, no me acuerdo de Carmen, bueno. ¿Con quién no te sentarías en un congreso? Con María. Que sé que no me lo va a tener en cuenta. Y ya por último, ¿a quién dejarías que te atacara la cuerda haciendo puenting? ¿Qué te atará la cuerda? Ah, sí. A Carmen. ¿Quieres cambiar alguno? No, me fío de Carmen. Bueno, y ya por último, vamos a hacerte unas preguntas para conocerte un poco más personales. ¿Haces ejercicio o practicas algún deporte? A ver, lo que más me gusta, que eso sí que lo intento hacer todos los fines de semana, es ir de ruta, o sea, senderismo, bueno, montañismo un poco entre comillas, ¿no? Pero eso es lo que más me gusta, si cuento cómo hacer deporte, pues eso. Pues entonces, recomiéndanos una ruta que te guste mucho. A ver, es que tengo muchas, pues no sé, por ejemplo, antes justamente estábamos hablando de la ruta de la Guantaramundi, o sea, por no ir a las que yo creo que conocemos todos, ¿no? La ruta del silencio y los oscos es preciosa, o las hoces de Lesba, yo creo que sería así con las tres que me quedaría, ahora que me doy cuenta.
¿Y tienes mascota? No, no tengo mascota, pero me encantaría tener un perro. ¿Cuál es tu copa preferida cuando sales de fiesta? A ver, por lo general suelo ir a lo básico y pido roncola. Pero bueno, también me gusta pues Puerto con Sprite, pero por lo general roncola. ¿Coleccionas algo? Que me doy cuenta ahora, siempre que voy de viaje sí que compro un imán y tengo entonces la nevera llena de imanes y yo creo que eso es lo único que colecciono, la verdad. Sí. ¿Tienes claro lo que harías si te tocas ahora mismo la lotería? Sí. Bueno, a ver, también claro, dependiendo de cuánto dinero. Si El me gordo. dice, el gordo, lo más tal, pues para una casa, o sea, comprarme la casa de mis sueños y luego el resto para ahorrar e invertir. ¿Sabrías decirnos cuál es el mejor regalo que has recibido? Sí, el año pasado unas entradas para ir a ver a mi cantante favorito, Ed Sheeran, en Londres. Entonces, ¿tu canción preferida? A ver, es que mis canciones favoritas van cambiando un poco según el momento, ¿no? Entonces, bueno, podría decir cualquiera de Ed Sheeran y si no, estos días estoy escuchando mucho, no me acuerdo del nombre, pero es una de Noah Kahan. ¿Cuál es tu película o serie preferida? No sé. A ver, ahora mismo estoy viendo por tercera vez El joven Sheldon. Y luego película favorita, pues no sé, tal vez Sonrisas y lágrimas, aunque sea del año La Polka. Me gusta mucho porque la veía mucho de pequeña con mi madre, entonces bueno, me trae muy buenos recuerdos. Así que yo creo que me quedaría con esa, en verdad. Ah, bueno, y Mamma Mía me encanta. Bueno, ¿tienes alguna ciudad preferida? A ver, yo creo que tengo que decir la ciudad, villa o pueblito en el que estuve de Erasmus, que queda en Gales, Aberystwyth, y que para mí siempre será, que siempre tendrá lugar en mi corazón y será como mi segunda casa. ¿Y algún sueño por cumplir? Pues no sé, de momento supongo que defender la tesis y acabar el doctorado. ¿Cómo te ves de aquí en unos años? Pues sinceramente no lo sé, voy un poco mes a mes casi, ¿no? Pero bueno, a ver, lo ideal, pues obviamente me encantaría, no sé si seguir en la universidad, porque eso sí que ahora mismo está un poco complicado, pero bueno, al menos seguir en el mundo de la investigación y poder investigar en lo que me gusta, que es en intentar aportar o poner mi granito de arena con que este mundo pues sea un poco más, o sea, mejor y más justo. ¿Qué le dirías a tu yo de 15 años? Muchas cosas, pero bueno, supongo que confíe en mí misma y que voy a poder hacer todo lo que me proponga y que la prioridad y la persona que importa en mi vida soy yo. Y ya por último, la pregunta más importante de todas, ¿la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Hombre, eso no tendría que haber debate, con cebolla siempre. Bueno, Claudia, pues tenemos un pequeño detalle para ti por haber participado en el Sofá Naranja. Joder, chicos, no hacía falta. Y Muchísimas gracias. Darte las gracias por haber venido, por estar este ratito con nosotros y por conocer un poco más. Nada, gracias a vosotros por contar conmigo.